para reflexionar, para ampliar nuestra conciencia de los alcances que tiene nuestra gestión educativa. Todos nosotros, de algún modo, gestionamos, somos también gestores. El alcance, cada quien también lo determina según sus funciones. Sin embargo, capacitarnos para ampliar esa información, ese conocimiento, los conjuntos de habilidades que implican ciertos aspectos, creo que es una invitación muy clara a seguir formándonos, a seguir informándonos, a no conformarnos con lo que hemos escuchado o el material que hemos recibido. Vayamos más allá, vayamos más allá. Cada uno de estos temas que se han abordado, estos 6 temas, como planificación, como enfoques pedagógicos, como ética, como evaluación y acreditación, como presupuesto, bueno, financiamiento, gestión financiera. Y finalmente, este último tema de proyectos educativos, son tópicos bastante fuertes, son pilares fuertes para pensar en la gestión educativa. Si ustedes están siguiendo una formación en gestión educativa, de algún modo también entendemos que es porque están aspirando al desenvolvimiento y al conjunto de funciones que tiene la gestión. Entonces, cuando haya las comisiones, los grupos, los trabajos en equipo, y precisamente es para estar actualizando o nutriendo aspectos de la gestión, tengan ustedes muy en cuenta cada uno de los temas que se han abordado. Tengan ustedes muy en cuenta lo importante que es la planificación. Tengan ustedes muy en cuenta lo importante que es determinar un enfoque pedagógico, metodológico, ¿no? Tengan ustedes muy en cuenta lo importante que es establecer, basarse en principios éticos sólidos. Tengan ustedes muy en cuenta lo importante que es la evaluación y la calidad, la gestión de la calidad. Ahí hablábamos en ese entonces de procesos, no solamente la calidad entendida como un resultado final, se ve bonito o no se ve bonito, sino calidad en el sentido de proceso, porque a eso se refiere la gestión de la calidad. Que nosotros tengamos procedimientos claros, que independientemente de quién sea ahora el coordinador o el director o los docentes, en esa institución el sistema de gestión de calidad es clarísimo, sea quien esté gestionando, sea quien esté de director, sea quien esté de autoridad. Esa institución tiene sus procesos de gestión bien claros, ¿no? A eso se debería aspirar. Finalmente, vamos a cerrar con este último tema, que es un tema bastante dialogado, bastante debatido, bastante expuesto de diversas maneras, todas muy acertadas, todas muy positivas y todas con la esperanza también de que esto sea un gran aporte dentro del servicio que ofrece nuestras instituciones educativas. Se trata nada más y nada menos que el desarrollo de proyectos educativos. Quisiera preguntarles a los presentes, a algún voluntario, tal vez alguna profesora, tal vez algún profesor presente, si se anima, tal vez por el chat, tal vez de manera oral, a modo de saberes previos, ¿qué entendemos nosotros por proyectos? ¿Qué tienen o qué son estos proyectos hablando desde el ámbito de la educación? ¿Alguna idea? ¿Algún saber previo? ¿Algún conocimiento? ¿Alguien que nos pueda compartir alguna breve característica o rasgo que nos acerque a este tema? Proyectos de desarrollo educativo. ¿Qué entendemos nosotros por proyectos de desarrollo educativo? Si hay alguien, buenas noches, muy buenas noches. Si hay alguien que se anima a compartirnos una breve idea, se lo agradeceré.
Muchas gracias, Cruz María. Adelante, por favor. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mira, Muy buenas desde mi noches. punto de vista, un proyecto educativo, el desarrollo de un proyecto educativo, pues es básicamente una forma que tenemos de organizarnos dentro del aprendizaje para con la finalidad de que los maestros, los estudiantes y toda la familia educativa en su conjunto solucionen algún problema que pueda suscitarse dentro de la institución, ¿no? Siempre y cuando que seamos nosotros los que participamos de manera activa. Para mí ese es un proyecto educativo, Muy bien, un proyecto muchas de gracias, desarrollo Cruz educativo, María. ¿no? La verdad es que has dado en el clavo. Si hemos escuchado acá la intervención erudita de Cruz María, bueno, entendimos entonces toda la sesión. Nos ahorramos toda la hora y media porque Cruz María nos ha dado la clave de ello. Hay un par de elementos muy destacables. Primero es ese plural, ¿no? En conjunto. Dijiste docentes, ¿no? El personal que está, hay un conjunto, no es una cuestión de uno, y creo que ese es un punto claro que debemos llevarnos cuando hablamos de proyectos, en conjunto, consensuado, colegiado, todo, cualquier sinónimo que sea muy preciso y más adecuado a ese tipo de trabajo. No es la orden de un dictador, ¿no? Es el trabajo cooperativo. Y otro punto muy importante, que gracias Cruz María una vez más, es, discúlpame si no lo veo literalmente, mencionaste sobre resolver o solucionar o tal vez observar, atender algún problema, alguna situación que se está dando, ¿no? En ese contexto, en esa realidad. Entonces, esos dos elementos, hay un problema que resolver, pero no es la decisión de uno, sino hay un trabajo conjunto. Esos dos pilares, esas dos variables son muy esenciales cuando hablamos precisamente de proyectos de desarrollo educativo. Una vez más, gracias, Cruz María. Eh, Quiero leer también, cae muy a pelo, lo que nos dice Susana, es una planificación. Exactamente, es una planificación. No puede ser la ocurrencia acertada, ¿no? Porque a veces la hay. Pero en este caso, proyecto es una planificación. Hay un tiempo previo a la ejecución de una actividad que fue pensada, que fue planteada, que fue visualizada, que ya fue programada de manera tal de que sea una realidad materializada, ¿no? Lo que se va a dar después. Planificación, organización, nos dice Susana, sobre un problema de su interés en toda la comunidad educativa. Exacto. Gracias por ese aporte. La planificación y la organización que esto exige. Si nosotros tenemos una idea inmediata, una ocurrencia que puede ayudar a resolver algo inmediato, bien, y felicitaciones, pero en este caso, proyecto, como bien nos dice Susana, implica una planificación, ¿no? Es ese trabajo racional. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, ya nos dieron los elementos para poder precisamente ahondar un poco en esta reflexión de los elementos, la importancia, el alcance que tienen los proyectos, el desarrollo de proyectos educativos. No está de más mencionar en que la sesión no está destinada a un taller de cómo hacer estos proyectos educativos. Sin embargo, sí se les va a brindar una serie de elementos y criterios necesarios para tener que emprender el proyecto educativo, como dar a pie a algo. A modo de antecedentes, también vengo a compartirles un poco de información. Disculpen. Un poco de información que siempre aporta y siempre nutre también nuestro pensamiento y nuestra reflexión, porque nos ayuda a descubrir que somos parte de una cadena evolutiva también del conocimiento, del aprendizaje, de la enseñanza, de la didáctica, etc. Y en este caso, permítanme
compartirles algunos datos muy curiosos que encontré sobre proyectos educativos, y muchos de ustedes sabrán que esto de trabajo por proyectos no es ninguna novedad. Ahora se está hablando cada vez más, desde hace unos pocos años ahora, ¿no? Trabajar en proyectos, el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo por equipos y proyectos, y siempre está cada vez teniendo más cabida, ¿no? Un poco este aspecto. Pero no es una novedad, no es algo del siglo XXI, no es algo del siglo XX, mucho antes. De hecho, el dato curioso es que aparecen documentados en la enseñanza de la arquitectura del siglo XVI en Italia. Ya se encuentra un poco este trabajo en proyectos, ¿no? Aunque era para enseñar tal vez estos aspectos de la arquitectura, pero siglo XVI. Desde entonces, evidentemente va migrando, va pasando esta idea muy provechosa y productiva, ¿no? Pasa no solamente, no solamente es en Italia, va pasando por Francia como un modelo de formación para estudios artísticos, para estudios técnicos. En el siglo XVIII surge esta modalidad en estudios de ingeniería en distintas instituciones ya de Norteamérica, ya en América del Norte, y bueno, un poco más amplios en ciertos estados de Europa. Se va extendiendo ya con ciertas adaptaciones, ¿no? Va recorriendo desde el siglo XVI, ¿no? Va también pasando por estudios ya en el siglo XIX, recién entra en estudios superiores, o sea, en estudios técnicos, ¿no? Y después de estos institutos superiores, recién empieza a trasladarse a las escuelas secundarias, ¿no? Para después pasar, ¿no? Con sus éxitos y sus mejoras a la educación primaria. Va teniendo un recorrido, fíjense ustedes, desde el siglo XVI, ¿no? Como modelo de enseñanza, como parte de un proceso de aprendizaje. No es algo de ahora, no es el boom del siglo XXI, ¿no? Ya tiene siglos en otras sociedades y en otras épocas y en algunos tipos de áreas académicas se ha utilizado el trabajo por proyectos. Más bien nosotros, siglos después, después de pasar por una fuerte huella de educación tradicional, claro, venimos hablando tal vez en la última década de la importancia de los proyectos, porque va muy de la mano con las competencias, porque va muy de la mano con el aprendizaje, por ahí que vimos los enfoques, el constructivista, por ejemplo, ¿no? Entonces va muy de la mano con ello. Esta nueva perspectiva pedagógica surgida en torno a un movimiento que se llamaba la Escuela Nueva Europea, ¿no? Sirve de base para que dichos fundamentos se adapten a la educación obligatoria. Poco a poco, en muchas sociedades, eso se va volviendo como parte obligatoria, ¿no? De sus currículos y demás. Obviamente ya a lo largo del siglo XX se va consolidando en una serie de ideas y principios alternativos al modelo tradicional, que también hay que tenerlo claro. Esto resulta como una reacción, como una respuesta, ¿no? Como un paso adelante al modelo tradicional. Pero fíjense ustedes, ¿no? El modelo tradicional, que ahí ya cada vez nos hemos habituado más a criticarlo, de todos modos es el modelo que nosotros hemos recibido. El modelo tradicional ha estado en un foco bien amplio de la educación hasta hace nomás un par de décadas. De un par de décadas acá recién, ¿no? Se estaban haciendo los cambios, se estaban haciendo las interpolaciones y demás. Y a pesar que el trabajo por proyectos existe siglos antes a que nosotros estuviésemos en este planeta, ¿no? ¿Cuánto más nos falta descubrir, ¿no? Hay muchos descubrimientos, enfoques, metodologías, estrategias que se vienen trabajando en diversas partes del mundo, en distintas épocas, pero tal vez nosotros lo vamos descubriendo después. Eso
resalta la capacidad de tener que investigar, que ver cuáles son esas tendencias, cuáles son las experiencias de éxito que se van teniendo en distintos contextos. Bueno, en este contexto de cambio pedagógico y cultural que se va dando desde el siglo XVI hasta el siglo XX, surge esta noción del proyecto como plan de trabajo. Y así fue como en Estados Unidos, ¿no? También mediados del siglo XX, se da toda una corriente que entendía la educación como algo ligado necesariamente a la vida real, a la vida del sujeto, a la vida del cotidiano, ¿no? Siendo las materias del currículum un medio, en principio, para resolver problemas. Fíjense, es una cosa de enfoque, nada más, ¿no? Queremos que la educación debe entenderse de esta manera, ¿no? Como algo ligado a la vida real. A propósito, como también una respuesta a decir, pues la vida real no todo está clasificado en horas y de 8 a 9 ciencia y de 9 a 10 lenguaje y de 11, porque en la vida real uno está interactuando con sus competencias simultáneamente. Bueno, todas estas corrientes, estos cambios, ¿no? Y que se van surgiendo, van apareciendo, también están fundamentadas, muchas de ellas también o influenciadas por este conocido filósofo y pedagogo que posiblemente en nuestras facultades de pedagogía, de educación, habremos escuchado de él, ¿no? De John Dewey. Muchas de estas corrientes, ¿no? Se fundamentan en las ideas de este filósofo y pedagogo, como una reacción al tipo, o sea, es una reacción práctica frente al excesivo intelectualismo de la enseñanza tradicional, otra vez, ¿no? Es una reacción a ese excesivo intelectualismo que privilegiaba la enseñanza tradicional. Si alguien por ahí está un poco, ¿no? Recién conectándose, estamos haciendo unos antecedentes, mencionando tal vez algún previo, ¿no? Del proyecto, del trabajo en proyectos. Bueno, este tal señor John Dewey es el que habla del famoso aprender haciendo, ¿no? Lo que posteriormente pues, se concreta como métodos de proyecto. Por eso, tanto lo que nos decían las colegas al inicio de la sesión, a modo de tener una idea ya más actualizada, ¿no? De por dónde jala el proyecto educativo, ¿no? Que es una entusiasta propuesta de acción para desarrollar un ambiente social. Se trata de un problema que hay que resolver en condiciones reales. Tu idea, tu proyecto contempla algunos elementos de este pequeño precepto, entonces estás en un proyecto. ¿Es una propuesta de acción? Ok. ¿Se desarrolla dentro de un ámbito, de un contexto social? Ok, ¿no? Atiendes, visualizas, respondes a un problema que tiene que ver con el entorno inmediato, tiene que ver con ese contexto real en el que estamos inmersos, entonces sí estamos hablando de un proyecto educativo. ¿Por qué este énfasis? Porque hay que ser también conscientes, queridos colegas, que muchos de los conocimientos que a veces se imparten en las aulas pasan por el lado abstracto, pasan por el lado teórico, pasan por ese lado y bueno, también se necesita, pero esto, el proyecto educativo, el aprendizaje en proyectos, este desarrollo, el tener habilidades y herramientas para desarrollar proyectos, es algo también necesario para, bueno, lo vamos a ver en siguientes diapositivas, desarrollar también habilidades y competencias de nuestros muchachos para la vida real. Bueno, los proyectos educativos son fundamentalmente, dice, procesos colectivos, donde participan distintos actores sociales que intentan trabajar, transformar y solucionar problemáticas del entorno a través de un modelo metodológico que demande un proceso técnico, coherente, consistente, que permite identificar cuáles son los objetivos, metas, actividades, estrategias
es todo un plan, es toda una organización que atiende una situación muy real. Hablaba hace un minuto, ¿no? A diferencia del aprendizaje, pues, abstracto, a veces informativo. No quiero no quiero sonar, ¿no? Como criticón, pero a veces caemos en ello. Por ejemplo, las tutorías. ¿Qué se trabaja en tutorías? Se trabaja valores, ¿no? Se trabaja la solidaridad, el respeto. ¿Y cómo se trabajan? No hay un gran porcentaje de ese trabajo que pasa por el concepto, las características, la definición, hagan su fichita por ahí, tal vez una sopa de letras, pero igual sigue atendiendo conceptos o sigue atendiendo, digamos, algunos conocimientos que resultan necesarios tenerlos que aterrizar a algo pragmático, a algo del entorno. Y precisamente hablando de tutoría y de valores, existe el proyecto, el aprendizaje basado en proyecto servicio, que también es una forma de acompañar y desarrollar ciertos conocimientos, aprendizajes, a medida que también atendemos una necesidad, un problema local o del entorno. Bueno, lo veremos también un poco más adelante. Vamos a tener estos minutitos como para... este material también se los comparto. Encontré un video que resume de manera muy interesante un poco el concepto, la definición de proyecto educativo. Es de la Universidad de La Sabana y lo vamos a ver ahora. Mucha atención. Los proyectos educativos desde nuestra perspectiva no son herramientas, no son instrumentos, son fundamentalmente procesos colectivos donde participan distintos actores sociales, comunidades que intentan trabajar, transformar, modificar problemáticas sociales como las que anteriormente planteaba a través de un modelo metodológico, de una metodología, de un procedimiento técnico coherente, consistente, que les permita efectivamente identificar cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades, las estrategias que tienen que desarrollar desde el sector educativo, en la academia, las universidades, las comunidades educadoras en general, para transformar esas problemáticas sociales. Sí, por supuesto, y no solamente que se puede, es necesario evaluar un proyecto educativo. Nosotros hablamos de 3 momentos de la gestión educativa, de la gestión de un proyecto educativo. Por un lado está la planeación del proyecto, que implica el análisis de situación, lo que tradicionalmente se conoce como diagnóstico, es decir, identificar, analizar las problemáticas sociales que dan origen al proyecto, poder identificar en dónde vamos a intervenir. Luego viene la formulación dentro de esa planeación, es decir, el diseño de objetivos, actividades, estrategias, recursos, productos, presupuesto. Luego viene la ejecución del proyecto, es decir, ya la implementación en concreto, cómo desarrollamos estas actividades que nos hemos propuesto en las comunidades respecto a las poblaciones con las que trabajamos. Pero nada podrá ser integral, nada podrá ser suficiente si no generamos un proceso de evaluación. La evaluación entendida como un proceso de aprendizaje, un proceso pedagógico en sí mismo, que nos permita saber cómo vamos, qué estamos haciendo, cómo podemos mejorar la práctica de lo que hacemos, cómo podemos identificar experiencias válidas, relevantes, que nos permitan redireccionar, reformular o también, y por qué no decirlo, fortalecer esa planeación y esa ejecución del proyecto. Por ello es necesarísima la evaluación. No puede haber proyecto educativo que no sea evaluado. Hay que redimensionar, por supuesto, la evaluación. La evaluación no es más una suerte de auditoría o una suerte de rendición de cuentas en el sentido estricto de lo administrativo. La evaluación es un proceso creativo, es un proceso de aprendizaje en el que están involucrados todos los actores y que me permite aprender para mejorar la gestión de un proyecto educativo. Y ese es el fin y ese es el objetivo central que debe tener una evaluación. La evaluación no solo debe hacer, se requiere desarrollar.
Y una de las formas de la evaluación es la medición, no es la única. Medir es un método de la evaluación con indicadores cuantitativos, indicadores de resultado, de producto, de impacto, de eficacia, de eficiencia, pero es una forma de evaluar, no es todo, porque también puede evaluarse a través de otro tipo de métodos como la observación, por ejemplo, con métodos más cualitativos, en donde podamos identificar más en profundidad ciertos casos de por qué se generan determinados factores que permiten que se logren determinados resultados o objetivos. Entonces, si bien la medición es parte de la evaluación, no lo es todo, y evaluar es fundamental en el momento en que uno interviene o gestiona con un proyecto educativo. La idea de nuestro enfoque parte justamente de entender que un proyecto educativo no se realiza desde la individualidad. Un proyecto educativo debe ser un proyecto colectivo, de trabajo en equipo, de involucramiento a los distintos actores que están en juego, sobre todo aquello que llamamos comunidad o población beneficiaria. En realidad para nosotros es población participante. El proyecto educativo tiene que ser construido desde y con las comunidades con las que trabajamos, debe ser trabajado a partir de la participación de esos actores y por supuesto requiere un proceso de construcción colectiva de acuerdos, de consensos. Ese es uno de los elementos centrales de este enfoque, entender que un proyecto educativo es fundamentalmente un proceso colectivo de participación que involucra a todos los actores sociales vinculados a esa problemática social que queremos transformar y que en definitiva está encaminado a mejorar condiciones de vida de las poblaciones con las que trabajamos. Muy bien, ese material audiovisual también es parte de la presentación, parte del material que se les comparte. Para que lo revisen es muy interesante, tiene de manera muy sintetizada la esencia del proyecto educativo. Pasamos a esta otra información donde también, evidentemente, como ejercicio de reflexión pedagógica, podemos destacar los beneficios, la importancia que tienen los proyectos educativos. Básicamente, los proyectos educativos hacen posible aumentar la eficacia de la experiencia de aprendizaje. Hoy en día ya no es suficiente preparar a los alumnos para aprender de memoria y recitar la lección. Entiendo yo que todos ya tenemos ese punto bien claro, ¿no? Ya no es suficiente preparar a los alumnos en memoria y en recitar lección o en instruirlos, ¿no? Literalmente para dar ciertas respuestas. En el mundo actual es más importante entender lo que se aprende. Y por eso los sistemas educativos, los enfoques van empujando desde ese enfoque, desde ese punto, desde esa fortaleza, entender lo que se aprende, en resolver problemas creativamente, relacionarse con otros, adaptarse a circunstancias, que es un poco la importancia que estoy destacando en algunas de estas viñetas. Además de capacidades, sabemos, siempre va a ser importante, pero además de las capacidades como las matemáticas, la lectura, la escritura, también hace falta saber gestionar el tiempo, por ejemplo, saber sintetizar información, identificar, seleccionar, analizar información, utilizar, por ejemplo, herramientas tecnológicas. Es muy importante tener que estar desarrollando también esas competencias. En otras palabras, se pide a los estudiantes convertirse entonces en gestores de su propio aprendizaje. Ya no es el profesor sábelo todo, ¿no? El profesor que de inicio a fin, bueno, dijo lo que todos tienen que aprender. En realidad es convertirse uno en un facilitador para que sean los chicos los que gestionen su propio aprendizaje. Y con ello, pues los proyectos educativos hacen posible llevar a la práctica un proceso de aprendizaje efectivo, actualizado, ¿no? Con la guía, con la ayuda de un docente calificado. Otras cosas y aspectos que tiene de importante los proyectos educativos, los podemos ver acá, estimula el pensamiento creativo,
es capaz de interactuar con otros saberes multidisciplinarios. Por eso se hablan de proyectos que involucran a distintas áreas académicas. Hay una pequeña experiencia pedagógica que tuve hace años, ¿no? Cuando también iniciaba, ¿no?, una práctica pedagógica en una primaria, en un sexto de primaria, permítame contárselos, ¿no? Porque cuánto yo hubiera querido en ese entonces tener la conciencia de hagamos un proyecto. Sin embargo, se dio una idea bastante bonita con otra área. Era el curso de comunicación y el tema, el tópico, la unidad era los textos instructivos. Es una anécdota, ¿no?, personal. Uno, igual que todos, pues plantea, organiza sus sesiones de clase, lo que quiero que aprendan. Y dije, no quiero que se aprendan tanto de memoria las partes del texto instructivo, quiero que entiendan la importancia de tener un texto instructivo para determinadas situaciones. Entonces, después que hicimos así una serie de actividades y demás, el final, la evaluación del curso, era una simple pregunta en la cual desafiaba a los alumnos a tener que hacer una alcancía casera, ¿no? Hazme un texto instructivo en el cual me estés respondiendo cómo hacer una alcancía casera, una alcancía desde casa. Bueno, y ahí pues los chicos tú los ves, ¿no? Poniendo el título, poniendo sus materiales, poniendo sus 4, 5, 6 pasos, ¿no? Fue muy interesante porque, claro, tal vez yo en ese momento no pensé en reciclaje, no pensé en el medio ambiente, simplemente dijo, bueno, chicos, un reto de ingéniatelas para darme en 4 o 5 pasos cómo hacer una alcancía casera. Fue muy interesante porque la creatividad de los chicos siempre es ilimitada y comenzaron en 4 o 5 pasos a decir, bueno, en una botella de plástico, corta la mitad de la botella, le haces una ranura, le pones una naricita de chancho, otros con la lata, otros con la caja de perfume. Genial, ¿no? Y justo compartía también pues este horario, ¿no?, con distintos colegas, y uno de esos colegas pues era el profesor de ciencia. Y me dice, oye, ¿por qué no me hablaste de esto antes, no? Yo justo estoy trabajando la importancia del reciclaje, ¿no?, como una manera de proteger y salvaguardar el medio ambiente. ¿Por qué no unimos esta actividad que tú acabas de hacer con esta otra actividad que yo estoy haciendo, que iban muy de la mano, ¿no?, con el reciclaje, con el aprovechar estos productos y no desecharlos, ¿no?, y demás. Sin querer, como diría el buen Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿no? Fue el primer acercamiento, aunque ignoraba un poco, ¿no?, todo el enfoque, pero era el primer acercamiento a un proyecto entre distintas disciplinas, ¿no? Fue creciendo eso de manera bonita los siguientes años y fue involucrando a otras áreas como matemática y demás. Entonces, el trabajo en proyectos te permite interactuar con otros saberes multidisciplinarios. Favorece el ejercicio de habilidades sociales, porque tienes que resolver, tienes que hablar, te desarrolla las famosas habilidades blandas, ¿no?, en las cuales también uno debe desarrollar, ¿no?, las habilidades necesarias para poder comunicarse, para poder controlar emociones, ¿no?, en distintas circunstancias. Como decíamos también anteriormente, ¿no?, te exige una correcta gestión del tiempo, y no de uno, sino de varios. Como también ahora, como se tiende a buscar el apoyo, el uso de herramientas tecnológicas. Hay muchos usos, hay muchos beneficios, es muy importante, de hecho es lo que actualmente muchos pedagogos y demás están muy de acuerdo, ¿no?, con el aprendizaje basado en estos trabajos por proyectos. Les vengo a compartir también elementos que debe tener un proyecto educativo. Entiéndase, tengan ustedes en cuenta que las instituciones generalmente manejan un formato. Todas las instituciones que tienen establecido sus proyectos o permiten también a su comunidad la implementación de proyectos o concursar proyectos, generalmente manejan un formato. Generalmente hasta tienen una plantilla, hasta tienen un borrador, ¿no?, que te compartan para que tú lo hagas en función a ello. Y está bien,
eso siempre va a estar bien, ¿no? Porque esa herramienta, ese documento, pasó por la validación, pues, también de algún directivo, de algún conjunto. Sin embargo, también a modo de calidad, lo que te debe quedar de la calidad que hemos hablado hace unas clases es la mejora continua. No está de más revisar los elementos de ese proyecto y también proponerle mejoras o especificaciones, o quitar u omitir partes pues, irrelevantes que debe tener ese formato. Bueno, algunos elementos que sí o sí deben aparecer en el proyecto, cuando hablamos de proyectos educativos, ¿no? Evidentemente hay un punto de partida, hay un tema, hay un núcleo problemático, focalizar el tema para centralizar el análisis, el motivo de la investigación o problema a solucionar, delimitar ese campo de estudio y demás. La fundamentación. Esta fundamentación, como bien dice acá, representa una descripción de los condicionantes que motivan la propuesta de intervención o el proyecto operativo. O sea, es una descripción de partida. Describir este contexto de partida es hablar del momento histórico, situación, características detectables de la comunidad institucional, personal, etcétera, en donde se sitúa el análisis que proveerá la detección de indicadores iniciales y variables que conformarán pues, un diagnóstico de la situación. Incluye también esta fundamentación el análisis de enfoques realizados desde otros autores y claro, ahí aportamos bibliografía y demás. Es una justificación, ¿no? Desde el análisis, algunos en vez de fundamentación ponen justificación, porque hace un poco alusión al porqué de la intervención que se está proponiendo. Una vez realizada la fundamentación y diagnóstico del proyecto, estamos en condiciones de pasar a la planificación. Hay una siguiente diapositiva donde doy algunos detalles más de la planificación. Sin embargo, como toda planificación, debe responder a un conjunto de preguntas. Responder estas preguntas te va a permitir especificar tus líneas de acción, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entre otras preguntas que son muy necesarias para la planificación del proyecto. Repito una vez más, en la siguiente diapositiva hay un poco más de detalle. Me voy a las metodologías, que también tengo una información también un poco más específica sobre las metodologías, pero entendamos que proporciona las herramientas y las técnicas mediante las cuales se va a intentar transformar, ¿no? La realidad, ¿no? Se va a intentar mejorar el aspecto o el problema que estamos visualizando. Hay metodologías. Dentro de unos minutos voy a especificar y particularizar alguna de ellas. Evidentemente también hay que trazar etapas en un proyecto educativo, o sea, hay que trazar una temporalidad para las actividades del proyecto, a lo largo de cuándo, y no solamente el tiempo, sino también la secuencia, porque se entiende que el proyecto es una secuencia lógica, sistematizada, ordenada, sucesiva, entre ellas, pues, no son un conjunto de actividades pues, aisladas, que a veces por simplemente cumplir el requisito hacemos, ¿no? Juntamos 2, 3 actividades, cada quien hizo su actividad por su cuenta, pero igual le decimos a la dirección que esto fue un proyecto colectivo, ¿no? Bueno, como proyecto colectivo se entiende que las actividades no son aisladas, sino que una le da motivo a la otra, se entienden entre sí, coordinan y se articulan entre sí. Un proyecto también tiene un buen acápite dedicado a los recursos humanos, los recursos financieros y el impacto que este va a tener. Tiene objetivos, lo pongo por acá, sí, pues los objetivos, los logros que queremos alcanzar, ¿no? Nosotros como educadores sabemos lo que persiguen los objetivos. En los proyectos constituyen el punto central de referencia, es tu termómetro, ¿no? Entonces, cuando estés planificando las actividades, las temporalidades y demás, siempre le tienes que dar una mirada de regreso a los objetivos, es tu punto de referencia, tu punto central.
son los que conforman pues la naturaleza y le dan coherencia, ¿no?, al plan de acción. Si tú haces una actividad muy interesante, muy bonita, pero no responde a ninguno de los objetivos, bueno, nada, es eso, solamente es una actividad bonita. La idea del proyecto es que se pensó de manera sistematizada. Por ello, pues es importante que los objetivos, como dicen acá, deban ser claros, factibles, pertinentes. O sea, claros, ¿qué quiere decir, no? Formulados con un lenguaje comprensible, preciso, fácil de identificar. No sé por qué algunos proyectos como que se esfuerzan en poner un lenguaje complicado, ¿no? No, al revés, debe ser comprensible, fácil, ligero, rápido. Es factible, ¿cómo factible? Posibles de alcanzar. O sea, debe ser alcanzable, porque si ponemos el objetivo, pues etéreo, bonito, pero también inalcanzable, pues solo queda en eso, ¿no? Como algo bonito que pudo haber sido, pero nunca fue. Hay que poner, trazar objetivos alcanzables, eh, em- empáticos con la metodología que se está adoptando, ¿no? Que vayan de la mano con los plazos que estás previendo. Deben ser también, dice, pertinentes. ¿Cómo pertinentes? O sea, que tengan una relación lógica con el tipo de problema que se está queriendo solucionar. Debe guardar relación con el problema. Si no es ese objetivo, pues no, ¿no? Y a veces pasa, ¿qué es lo que pasa, no? Que desde la dirección, desde la coordinación académica, te dicen, bueno, entre tus objetivos pones acá el criterio del fundador. Entre tus objetivos pones acá, tú ves cómo haces una adaptación de lo que dijo acá la gran pedagoga, ¿no? Que es el nombre de nuestro instituto. Y a veces eso, bueno, tenemos que agregar, cumplir requisitos, ¿no? Pero siempre marquemos nosotros nuestro norte, eh, trazando pues de manera clara, factible y pertinente los objetivos. Bueno, acá algunos detalles más como criterios para pensar en la planificación del proyecto educativo. Con el fin de hacerlo y de plasmarlo también de un modo amable, de un modo fácil también de visualizar, les propongo esto, no es un invento mío, es de Ander Egg, en su publicación Diseño de un proyecto de intervención social. Sin embargo, sirve el esquema como para tenerlo en cuenta en los proyectos que nosotros queremos emprender. Responder y tener en cuenta estas preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Para qué? ¿A quiénes? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué? Entonces, el qué hacer, pues es la propuesta, ¿no? Es tu tema. El para qué, el planteamiento, el contexto del problema. ¿A quiénes? Personas que están implicadas como destinatarios. Ahora, también con quiénes vas a compartir la responsabilidad del proyecto. ¿Dónde se va a implementar ello, ¿no? De manera física, si es así, ¿dónde? Si es de manera virtual, bueno, ¿a través de qué medios, no? Es necesario especificar. Nada se debe suponer. Eso tengámoslo muy claro con nuestros equipos con los que tenemos que hacer un proyecto. No se debe suponer nada. Se entiende que todo debe estar milimétricamente trazado. ¿Cuándo? El cuadro temporal, tu matriz, ¿no? de fechas y plazos, que no solamente basta hacerlo una vez, porque a veces uno lo hace y nunca lo ve. O sea, hay un proyecto para hacerlo en medio año y uno como parte ahí del equipo, bueno, estuvo en el trabajo del equipo que se hizo el cronograma, pero después nunca más vuelven a ver el cronograma en 6 meses. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacemos esas prácticas? Esas prácticas son inconsistentes. Nosotros hacemos ciertos materiales, en este caso poner un cuadro temporal, para siempre estar cotejando si estamos yendo a la par, no solamente para el control, sino para actualizar, porque a veces se necesita reprogramar o replantear el cuadro. No esperes que tu director, después de un tiempo, se dé cuenta de que en tu cronograma hace un mes o hace mes y medio has debido hacer ciertos productos y no los has hecho. Entonces,
siempre a la mano estas herramientas, ¿no? Tu proyecto, los detalles de ello. ¿Cuánto también, ¿no? Etapas previstas y la cantidad de actividades que se van a especificar, sus responsables, cómo se va a hacer, ¿no? ¿Qué técnicas vas a utilizar? ¿Con qué medios, instrumentos? También evaluación. Es necesario después que se hizo el proyecto, porque también pasa, se hace la actividad, se hace el proyecto, etcétera. Y bueno, terminó toda la foto, todos felices, todos haciendo el gestito para las redes sociales, todos se van contentos a su casa, sale una publicación a los 2 días, ¿no? En la institución diciendo actividad exitosa, ¿no? Todos los muchachos se fueron a los Andes a hacer una actividad, ¿no? Bla, bla, bla. Pero ¿alguien lo evaluó? Se hizo un monitoreo, se hizo una medición del alcance, del impacto que eso tuvo posteriormente con los implicados, con los destinatarios, una evaluación de los procedimientos, ¿no? ¿O no? Porque a veces también pasa, nos quedamos con la emoción de la actividad, que ciertamente está bien, las actividades se hacen y resultan ciertamente exitosas porque hay un grupo de profesionales que está viendo y tienen criterio, tienen noción para resolver y sobrellevar las situaciones, las actividades, pero no basta. La idea es que después de eso evaluemos, ¿no? El proyecto, la experiencia, la misión, lo que se tuvo que haber implementado o realizado a través de una hora, un día, una semana, un mes, lo que haya durado ese proyecto. Evidentemente, ¿qué evalúas? Evalúas estas etapas de la planificación. O sea, si todo fue pertinente, el lugar, la duración, si estuvo bien a quienes dirigimos esto. No, nos dimos cuenta a medio proyecto que estuviera sido mejor hacerlo posible, no solamente a los del último año, sino a los de los 3 últimos años, que vayan a confrontar la realidad y se sensibilicen más, ¿no? Por otras realidades que hay en el Perú. Bueno, entonces evaluamos para sugerirlo y para mejorarlo y para que el próximo año, que probablemente se vaya a hacer este proyecto, tenga esas mejoras en cuanto a estos distintos puntos y tópicos. Es necesaria la evaluación. No es solamente para decir fue un éxito, ¿no? La evaluación de cada uno de los aspectos del proyecto. Bien, les comenté también que hay algunas metodologías que se sugieren para el desarrollo de proyectos educativos. En este sentido, vamos a escuchar también a esta especialista en estas metodologías para el desarrollo de proyectos educativos, que básicamente son estos 4, que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en indagación y el aprendizaje basado en problemas en servicios, ¿no? Vamos a escuchar un poco más al respecto. El campo formativo del lenguajes se pretende que se trabaje aquí en materiales educativos y como proyectos integradores interesantes. Se pretende que se desarrolle a partir del aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Este modelo invita a los alumnos a evaluar, a conocer sus propios procesos, porque ustedes saben que en este campo formativo se desarrollan habilidades comunicativas y lingüísticas: escribir, leer, hablar, comunicarse con varios medios. Entonces, este es un buen pretexto para animar a los alumnos a que se comuniquen, a que se expresen. Esta metodología tiene 6 fases, pero tiene 3 planeaciones. Hay un inicio, un desarrollo y un cierre. En la fase de planeación se identifica un problema y se negocia una ruta de acción. Es decir, el docente junto con sus alumnos va identificando cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan cotidianamente para identificar ese problema y que surja una investigación en contexto del mismo, en la misma comunidad, en el aula principalmente. Después está el nivel acción, que es una fase que se realizan producciones que permiten atender esos problemas. Es decir, si nosotros tenemos deficiencia en la lectura, ¿cómo podríamos ayudar al otro, a nuestros compañeros
compañeros también aprendan a leer al mismo ritmo. Sabemos que hay curvas de aprendizaje, hay niños que en primer grado, dando un ejemplo en primer grado, que ya tenemos esos proyectos, llegan con algunas áreas de oportunidad y todavía no tienen estas habilidades de escritura y de lectura, entonces los mismos compañeros van identificando esas problemáticas para poder ayudar al otro. Y bueno, hay una intervención, se difunden estas producciones, se da seguimiento y se plantea cómo mejorar. Siempre es una ruta de investigación y de ayudar a los demás a mejorar estos procesos comunicativos y lingüísticos. Ética, naturaleza y sociedad. La propuesta y sugerencia didáctica es el aprendizaje basado en problemas. Los alumnos identifican una problemática en su comunidad, puede ser en la escuela, en el aula o en la misma comunidad, y van haciendo una indagación, van desarrollando diferentes momentos. Estos momentos son muy interesantes porque lo primero que debe de hacer el compañero o los compañeros es precisamente presentemos, se plantea una reflexión inicial, es decir, qué problemáticas existen en nuestra comunidad, en el aula, precisamente para identificar. Identificar un problema no es sencillo, pero es muy importante y no siempre de manera individual se encuentra un problema, se busca en comunidad. Y bueno, está el siguiente momento, que es recolectemos. Los chicos exploran y recuperan de manera general los saberes sociales y escolares previos respecto a la temática detectada en el momento 1. En el momento siguiente, en el momento 3, formulemos el problema, se determina con claridad el problema sobre el cual se trabajará y así como las inquietudes y curiosidades de los alumnos en torno al mínimo. Después está el momento 4, que es organicemos la experiencia, se plantea una ruta de trabajo para el proceso de indagación para argumentar una posible solución al problema planteado en el momento 1. Después está el siguiente momento 5, resultados y análisis, se retoma el problema inicial, los hallazgos, el proceso de construcción de acuerdos, los aprendizajes obtenidos, se plantean diversos medios para divulgar los resultados obtenidos y en caso de ser necesario se identifica nuevamente los problemas. Y vivamos la experiencia, se guía a los alumnos a una indagación de corte documental o vivencial con la intención de aportar elementos que lo lleven a comprender el problema y en su casa a intervenir para transformar. El campo formativo de saberes y pensamiento científico, donde está integrado por ciencias y matemáticas. Es muy importante que aprendamos, primero conozcamos el campo, veamos cuáles son su estructura didáctica, sus procesos, sus contenidos, pero nosotros propusimos aquí en materiales educativos que STEM sería un modelo importante para que el compañero docente, la compañera maestra, pudieran entender la lógica de este campo integral. Entonces, esta metodología pretende proponer las siguientes fases de investigación. Recuerden que todas las metodologías son fases de investigación, son pretextos para investigar, solamente que son de diferente manera, porque lo que buscábamos es un aprendizaje significativo en el niño o la niña. Bueno, esta metodología tiene precisamente la fase 1, ¿no? Donde se introduce al tema, se reconocen los conocimientos previos, se identifica también una problemática, se genera un conflicto cognitivo, ¿no? Es importante preguntarle al alumno qué, cómo, cuándo, por qué, no darle las respuestas, porque finalmente nuestros alumnos tienen conocimientos previos, no son una tabula rasa, ellos siempre tienen la intención de preguntar, de reconocerse también. El preguntar es reconocerse. Bueno, la fase 2 de esta misma metodología es el diseño de investigación, es el desarrollo de esta indagación. La fase 3 es organizar y estructurar las respuestas a estas preguntas específicas de indagación. La fase 4 es la presentación de los resultados de indagación y la aplicación. Y la fase 5 es la metacognición. El aprendizaje basado en servicio. Esta metodología es muy interesante. Esta metodología nos invita precisamente a descubrir, experimentar, investigar. El niño, a través de preguntas indagatorias, de preguntas metacognitivas, desarrolla estas habilidades preguntando, investigando, indagando. Entonces, este aprendizaje por servicio es muy interesante porque finalmente los chicos lo que hacen es una investigación para ayudar a su comunidad, buscar soluciones. Es una técnica también exploratoria, es una experiencia de aprendizaje muy interesante. Entonces, estas prácticas educativas también es muy importante, se organizan de tal modo que hacen posible la relación directa de los alumnos con los fenómenos de la realidad que se estudia. También los alumnos experimentan y conocen sobre la misma realidad que se quiere estudiar. Esta metodología es precisamente, tiene los siguientes elementos: un punto de partida. El siguiente elemento es lo que sé y lo que quiero saber, estas preguntas metacognitivas, ¿no? El punto 3, organicemos las actividades. 4, creatividad en marcha. Y 5, compartimos y evaluamos lo aprendido. ¿Sabías que el hacer
El campo formativo del... Bien, continuamos. Ese material también audiovisual queda en la presentación, en el material compartido. Revísenlo. El especialista habla de esas cuatro metodologías para el desarrollo de proyectos educativos. Según también la naturaleza de nuestra idea y de nuestro proyecto, podemos acoger uno o también hacer una mixtura. Bueno, la intención también es que podamos compartir, espero, tal vez algunas experiencias que tengamos sobre proyectos educativos implementados en nuestras instituciones. Pero antes de ello, también permítanme compartirles, ¿no?, algunos proyectos que he estado buscando, que se han aplicado en otras sociedades, que atienden un poco, responden un poco, ejemplifican este pequeño marco teórico sobre los proyectos educativos. Uno de esos ejemplos es el proyecto educativo enfocado a la innovación, InfaTIC-TAC. Hay bastante información en Internet sobre este proyecto educativo. Se trata de un proyecto que busca fomentar la alfabetización tecnológica en alumnos, docentes y familias, con el apoyo de la comunidad, en este caso en Madrid, en España. Esto es reciente, esto es de los últimos años. Los responsables de la iniciativa quieren vincular los contenidos curriculares oficiales al uso de dispositivos digitales, como tabletas, iPads, teléfonos móviles, etc. InfaTIC-TAC es el nombre del proyecto, quiere aprovechar las herramientas que proporcionan estos dispositivos para que potencien los métodos de aprendizaje. No se trata de reemplazar las estrategias tradicionales educativas, por el contrario, es más por una cuestión de complementarlas. Ojo, leyendo más sobre los detalles de este proyecto, no es solamente como el permiso para que usen tablets y celulares. Más allá de eso, ¿no? Se habla de implementar, ¿no?, un software, de implementar herramientas y plataformas, el uso de plataformas digitales, para que los alumnos puedan estar también aprovechando de sus dispositivos para seguir desarrollando o aprendiendo según ciertos tópicos curriculares. Hay algunas instituciones, por ejemplo, ¿no?, por ahí, por allá, que tienen agregadas herramientas tecnológicas para las familias, por ejemplo, ¿no? Vi por acá cerca, donde vivo, que hay un jardín, una cuna, un kinder, como, no sé cómo lo llamen en sus regiones, que, bueno, ofrece lo que ofrecen pues estos nidos, ¿no?, estos preescolares. Pero la bandera tecnológica de esta institución es que el local cuenta con cámaras, ¿no?, en los distintos ambientes, en el patio, en la puerta, en los salones, y no solamente tiene cámaras. Ustedes me dirían, eso ya todo el mundo tiene cámaras. No era solamente cámaras, sino que tienen ya un software en el cual es solo para las familias, ¿no?, de la institución, para los padres de familia, los cuales, si ellos quieren, pueden hacer uso de su aplicación en su celular y ver en tiempo real lo que está sucediendo en el patio, en el aula. Bueno, porque tal vez se tratan de pequeñitos de 3 años, de 4 años, de 5 años, ¿no? Y justamente hablando, ¿no?, con una de las profesoras ahí, pues decían lo contento que están las familias, porque así se sienten más tranquilas las mamás, están viendo constantemente que los chicos ayudan a alertar, te mandan notificaciones, por ejemplo, si es que el muchacho se fue a la enfermería, al tópico médico, por cualquier motivo. El tópico médico inmediatamente registra su entrada en el sistema y automáticamente le llega una notificación al padre de familia que en ese momento, a las 9:32 de la mañana, su pequeño hijo de 4 años fue al tópico médico porque se hizo un raspón en la rodilla. Entonces ese padre lo sabe inmediatamente, puede comunicarse al colegio o puede no estar tranquilo con eso, sabe que lo está atendiendo, puede ver la cámara.
Entonces, hay maneras, hay estrategias. No digo con esta que esta es la que todos deberían hacer. No, cada contexto requiere, en tal caso, una respuesta, ¿no? No es que se aplique lo mismo para todos. A alguna otra institución o otro nivel educativo, como una secundaria, un instituto, le podría parecer muy invasivo el hecho que tengan cámaras. Pero se pueden pensar también en otras formas alternas de aprovechar la tecnología a favor del estudiante, a favor de las familias, a favor del docente, etc. Otro ejemplo no tecnológico, ¿no? Un proyecto educativo sostenible, pues el famoso reciclaje de botellas, ¿no? Esto en Argentina, ¿no? Un centro infantil llamado Gabriela Mistral de La Rioja, en Argentina, llevó a cabo un proyecto educativo para iniciar a los niños de 3 a 5 años en el reciclaje, el cual el proyecto se centró en la reutilización de botellas plásticas, nada más. A través de métodos, ¿no? Y actividades que han hecho, los pequeños han comprendido la importancia de reutilizar objetos y a la vez se les motivaba para que crearan juguetes y otros elementos útiles a partir de las botellas. El proyecto se desarrolló durante 3 semanas y fue liderado por las maestras del centro educativo. Otro ejemplo de proyecto pues educativo, ¿no? Que si recordamos un poco los puntos que se hablaron en ese marco teórico, hay un problema que se está atendiendo, ¿no? Podemos deducirlo por el tipo de proyecto, ¿no? Entre otros elementos que implica este tipo de proyecto. Otro, un proyecto educativo tecnológico. Esto me pareció muy sorprendente, ¿no? Impresoras en 3D. Puede parecer, ay, no, que mucho presupuesto, ¿no? ¿Quién va a estar comprando impresoras 3D? ¿Para qué? Al día siguiente le cae un pelotazo y ahí nomás queda la impresora. No se trata de eso, sino que en una ONG han ideado una particular manera para aprovechar la chatarra tecnológica y construir con esa chatarra tecnológica impresoras en 3D. Entonces, países como, se ha reportado esto, se ha documentado esto en países como Kenia, en Tanzania, en México, ya llevan implementando esta iniciativa, evidentemente en lugares donde es necesario y es significativo la reutilización, ¿no? En este caso de chatarra tecnológica, pero para seguir produciendo tecnología. El objetivo central es que los profesionales autóctonos elaboren sus propias máquinas y ganen en independencia. Aparte, el proyecto aspira a convertirse en una solución sostenible para la gestión de los residuos tecnológicos, que evidentemente es uno de los objetivos del reciclaje. Uno de los principales problemas que amenazan los ecosistemas en algunas zonas del mundo, como por ejemplo en estos casos mencionados en África y Asia. Bien, les iré compartiendo también 2 pequeños fragmentos, no los videos en total. Acá hay 2 videos muy interesantes. Uno es de 2 proyectos innovadores en Kenia y en Ghana. Y otro son 3 proyectos que son los premiados en Doha por esta fundación WISE o WISE. Sin embargo, también les quiero ir dejando pues esta pregunta para que la vayamos pensando, ¿no? ¿Qué proyectos educativos necesita tu organización? ¿O qué proyecto educativo ya se está llevando con éxito en tu institución? Me gustaría también escuchar a algunos docentes. Mientras comparto alguno de estos fragmentos de video, les dejo también para que vayamos reflexionando sobre esta pregunta. Vamos a ver este primero, este material también queda con ustedes, ya en otro momento miren todo el video, miren los testimonios que recoge el documental, es muy, muy interesante, ilumina mucho, ¿no? El ejercicio educativo que nosotros hacemos. A ver, permítanme, ¿dónde estás? Bien, un ejemplo de proyecto educativo en una zona rural, en otra sociedad, en otro continente.
En algunas zonas, tener electricidad es tan raro como que haya una escuela. Frenar los problemas sociales que acarrea el analfabetismo a menudo resulta imposible. En este reportaje rodado en Ghana vamos a ver cómo un libro único está cambiando muchas vidas. En una de las zonas rurales del noroeste de Ghana, la mayoría de sus habitantes son agricultores, personas sin formación, sin electricidad y sin cobertura de telefonía móvil. Un ingenioso audiolibro se ha convertido en su principal fuente de información. Este audiolibro es uno de los dispositivos más robustos, uno de los inventos tecnológicos desarrollados en el mundo en estos últimos años. Se trata de una aplicación multimedia que proporciona conocimientos importantes en agricultura o salud a personas que viven en entornos rurales, a los más desfavorecidos que habitan en estas zonas. La iniciativa ha sido desarrollada por la organización no gubernamental Literacy Bridge con la UNICEF, CARE y Mida Ghana, que proporcionan contenidos sobre agricultura y salud. Contenidos que se transforman en una emisión dramática, en una entrevista o en una canción. El dispositivo funciona con unas simples pilas y se lleva de una aldea a otra. Los contenidos se cargan en las oficinas de Literacy Bridge. Los usuarios tienen unos botones sencillos para el audio. Ofrece entre 35 y 140 horas de información y se puede reproducir tantas veces como se desee. Gracias al audiolibro aprendemos dónde conseguir el fertilizante y cómo utilizarlo en nuestros cultivos. Antes nuestros animales se morían, pero con la ayuda de este dispositivo, ahora sabemos cómo cuidar de ellos. En estas comunidades, el audiolibro es la única fuente de información moderna sobre agricultura y salud. El audiolibro nos enseña muchas cosas, especialmente sobre el brote de cólera de este año en Ghana. Gracias a los audiolibros hemos aprendido mucho y estamos seguros de que con las medidas que hemos puesto en práctica estamos protegidos ante el cólera. El dispositivo permite al usuario grabar un comentario sobre el programa con un simple clic. Con el análisis de los comentarios de los usuarios, ya que el audiolibro está diseñado para que puedan grabar un mensaje, podemos saber en qué medida se están beneficiando de la información que contiene. Y podemos hacer que el dispositivo llegue a todas las familias, ampliar el proyecto a toda la región noroeste, a toda la provincia de Guirapa o incluso a toda Ghana. Su distribución alcanza 5.000 hogares en 50 aldeas de Ghana. Espero que les haya gustado nuestro... Muy bien, docentes, es un pequeño caso, es uno de los videos de la izquierda. Voy a presentar, si nos da también los minutos, un fragmentito de uno de los proyectos premiados en Doha. Uno de esos proyectos también es en el contexto peruano. Vamos al respecto. Asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation. En Perú. Nos centramos en 3 proyectos de los 6 que han ganado los premios de WISE, la Cumbre Mundial de Innovación para la Educación en Doha. Cuando los niños hacen falta en casa para ayudar a la familia a llegar a fin de mes o para trabajar en el campo, las escuelas tienen que ofrecer un plan de estudios muy especial para mantenerlos en el aula. Veamos qué es lo que hace que los niños vayan a la escuela en Perú. Con una tasa de pobreza de más del 54%, muchos niños de las zonas rurales de Perú tienen que trabajar en casa para ayudar a sus familias a sobrevivir. Los padres le ven poca utilidad a la educación. Las escuelas no están adaptadas a las necesidades de las comunidades rurales. No valoran las circunstancias de cada casa, las largas distancias hasta la escuela o el calendario de cosechas. Consecuencia, abandono escolar masivo, más pobreza, paro y falta de oportunidades para los niños y toda la comunidad.
Como respuesta, la Fundación Española Codespa, en colaboración con la peruana ProRural, ha creado centros de formación en el campo que satisfagan las necesidades pendientes. La Universidad Ocopata en Cuzco es uno de los 40 centros que funciona desde 2002. No existía nada antes así en el Perú. Progresivamente van aprendiendo a ser muy innovadores y tener esa capacidad empresarial que hace falta en un país como el nuestro, donde el empleo todavía es muy reducido. Desde primer año, los niños empiezan a trabajar en proyectos de negocio agrícola. Comienzan como una simple idea que crece poco a poco con las habilidades y conocimientos que adquieren paso a paso. El resultado final es un plan de negocio viable para beneficiar no solo al alumno, sino también a su comunidad local. Dina tiene 16 años y está en último curso. Su proyecto es la cría de conejillos de indias. Como cada uno nosotros tenemos tutoriales, entonces nos ayudan, nos dan consejos y así nosotros contamos nuestras vidas, cómo estamos en nuestra casa con nuestros padres. Las distancias son tan enormes que los niños pasan 2 semanas internos en la escuela y otras 2 semanas trabajando en casa. Una vez al mes, los profesores visitan a los padres para informarles sobre el progreso de sus hijos y les animan para que se involucren más en su educación. Muy bien. ¿Ahora se ha entendido? Sí, profesor. Muy bien. ¿De qué línea es este quiz? Línea tipo 1. Tipo 1. Sí, ya es muy rentable. Gracias al colegio a mí me está ayudando a informarme en mi proyecto, más que todo, en que tenemos en el plan de negocio, más que tenemos esa, los profesores nos dicen tienen que mejorar aquello, que enfermedad está atacando, tienen que tener clientes fijos, mercados fijos, y así el profesor nos ayuda. Cuando los padres quieren que sus hijos estén en el programa alternativo, tienen que trabajar junto a los profesores en un programa de enseñanza basado en las características socioeconómicas de la zona. Así las familias se involucran en las actividades de la escuela. Todo lo que aprendan los niños podrán aplicarlo en sus propias casas. Una vez que hayan terminado sus estudios, podrán desarrollar su proyecto y plan de negocio a menudo en su propio beneficio. Gracias a este negocio pude continuar con mis estudios. Me pagué mis academias, mis preparaciones. Casi 3.000 jóvenes como John han dado lo mejor de sí mismos en esta iniciativa hispano-peruana. Como los otros 5 ganadores del premio Wise, recibirán $20.000. Muy bien, ¿algún colega, algún profesional presente que nos quiera compartir un poco, tal vez, alguna experiencia que ha tenido al participar en un proyecto educativo o observar cómo algún proyecto educativo ha tenido éxito en su institución? O si no se ha implementado, ¿qué proyecto educativo necesitaría tu organización? Algo que podamos poner en común, compartir también para el enriquecimiento de los demás colegas, algún voluntario que nos quiera compartir. O algún proyecto que hayan escuchado también en algún otro centro o de algún otro colega, o tal vez un proyecto que tú mismo has implementado alguna vez. Algún docente presente que nos pueda compartir un poquito de su experiencia. Uno por uno, por favor, no hay problema. Podemos quedar escuchando a todos. Algún voluntario que nos quiera dar alguna idea, alguna experiencia de proyecto educativo que se haya hecho en su institución. Bueno, supondré entonces que tal vez no hay la experiencia o no hay tal vez el conocimiento, ¿no? En una participación en un proyecto educativo, si ese es el caso y no es un caso de vergüenza. Si es así el caso, entonces con mayor razón, invitados están todos a adentrarse más en este tópico de proyectos educativos. Si la experiencia es poca en este sentido, anímense a hacer un proyecto. Empiecen por un proyecto tal vez pequeño, un proyecto tal vez para un par de días,
tal vez con el grupo, ¿no?, que están trabajando. Anímense posteriormente a hacer un proyecto que involucre a los otros grupos. Anímense posteriormente a presentar algún proyecto que involucre a toda la institución. Anímense posteriormente a hacer un proyecto que tenga que ver con la institución y para afuera, ¿no?, que tenga que ver con el entorno, que puedan responder a una necesidad. Pero de toda esa línea y de diversidad y enfoques que tienen estos proyectos, anímense a emprender un proyecto ustedes, también para aprender en el camino, para aprender a gestionarlo, para aprender a dirigirlo, para aprender a liderarlo. Siempre se dan oportunidades de mejora en cada una de nuestras organizaciones y planificaciones, en este sentido en los proyectos también, pero nos va a permitir agarrar confianza, agarrar seguridad y poder plantear las otras ideas que tal vez son más ambiciosas, pero ya tenemos la experiencia, ¿no? No lo hagan, bueno, si lo quieren iniciar solos, no a modo de ejercicio, háganlo, pero cuando se animen a hacerlo de un modo más grande, busquen alianzas, ¿no?, con el otro colega, con las otras áreas, con el personal administrativo o directivo. Bueno, para finalizar, entonces, me hubiera gustado escuchar a alguno de los docentes y sus experiencias, porque sé que de algún modo todos hemos observado alguna actividad y proyecto que se lleva en nuestra institución, pero ténganlo en cuenta siempre, porque últimamente se habla bastante de gestión del conocimiento. Por ahí lo comenté en alguna de las clases. La gestión del conocimiento es el recurso que actualmente muchas empresas, tal vez ni siquiera educativas, ¿no?, otras empresas que no son del corte educativo, hacen uso de ello para seguir aprendiendo. Esta gestión del conocimiento son estrategias para compartir información, para escuchar las experiencias positivas, las experiencias exitosas, para dar reconocimiento a las buenas prácticas. Entonces, hay mucho aprendizaje, queridos colegas, cuando compartimos nuestras experiencias, porque así como tú compartes una experiencia, tienes la gran ganancia de escuchar 2, 3, 4, 5 experiencias exitosas más que han tenido otros colegas en otros lados del país. Háganlo, ¿no? Háganlo independientemente, pues, de situaciones de curso, ¿no? Provoquen, generen esas conversaciones, ese poner en común alguna información. Les dejo algunos materiales de apoyo. Todos, les repito, son enlaces, son hipervínculos. Si tú le das clic al título azul subrayado, te dirige automáticamente al documento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta tesis doctoral del aprendizaje basado en proyectos. Por darle una miradita a su índice, hay muchos fundamentos, antecedentes, elementos del aprendizaje, objetivos del proyecto, cómo plantearlo, tendencias y demás. Es muy buen material. Igual acá hay un artículo web sobre proyectos educativos, que son tipos, ejemplos. Hay este caso de Innova School también, ¿por qué es tan importante el proyecto educativo? Interesante lo que propone. Hay esta página de Business School, enfoque y ejemplos de proyectos educativos. Hay una información que, si ustedes desean, pueden también revisar, profundizar, al mismo tiempo que les genera la inquietud también de seguir profundizando en distintos aspectos del desarrollo de proyectos educativos. Finalmente, queridos colegas, recordemos todos, ya para finalizar, una idea que tiene que ver con los proyectos, algo que nos comentaron las colegas al inicio de la sesión, es un trabajo conjunto. No es jugar al héroe individual. Y en este sentido, la siguiente frase: el talento gana partidos, pero el trabajo inteligente en equipo gana campeonatos. Bueno, en este caso no es un pedagogo, es un gran deportista, basquetbolista de los 90, Michael Jordan,
que ha ganado más de 4, 5 o 6 trofeos, títulos y demás, distintas distinciones, premios. El talento gana partidos, se lo dice el gran talentoso, pero el trabajo inteligente en equipo gana campeonatos. Llevémonos todos con la suspicacia de esta frase. Se las dejo, ¿no? Todos nosotros tenemos nuestros talentos, es cierto, y por eso mismo ya somos talentosos. Probablemente has ganado muchos partidos, pero ya pensando más en grande, hemos ganado campeonatos, hemos tenido la capacidad de liderar, de convocar gente, de influir en otras personas para trabajar juntos una idea común, un proyecto común, un trabajo en equipo, un trabajo inteligente. Entonces, tenemos ahí una decisión que hacer, que es de llevar nuestro talento a una siguiente etapa, ¿no? De hacer también de ese talento un trabajo inteligente, un trabajo en equipo. Bueno, estimados docentes, muchas gracias por estas sesiones, muchas gracias por ese interés, y yo lo agradezco y con toda la conciencia de agradecer, porque si ustedes están aquí sacrificando su sábado en la noche, entonces hay una inquietud por hacerlo mejor. Les agradezco porque tal vez como muchos compartimos, el que se dedica a la educación tiene un romanticismo, tiene ese romanticismo de querer las cosas mejor, de hacer las cosas bien. Y por eso gracias, queridos docentes, porque cada uno de ustedes, desde el ángulo donde está ofreciendo el servicio educativo, sea como tutor, como coordinador, como director, está haciendo un gran trabajo y hacen bien en venir a informarse un poco más, a poder profundizar un poco más en la reflexión y que hacerla crecer. Ustedes son educadores, ustedes son colegas, lo saben muy bien. La información que yo estoy dejando acá no basta. Solamente es como presentar un menú de criterios y alcances y características y enfoques, pero ya corresponde a cada uno quedarse más allá de esas ideas, tratar de llevarlas al campo, tratar de implementarlas. Me han hablado del proyecto, este año sí o sí me voy a meter un proyectito en mi área. Sí o sí, aunque sea como ejercicio personal, pero hazlo. Este año sí o sí voy a considerar elementos de ética profesional acá en el formato o en el programa o en el objetivo o alguna unidad, qué sé yo. Ahora que ya me han hablado de enfoques pedagógicos, voy a tener muy en claro cuáles son los enfoques que utiliza mi institución y voy a ver si hay algunos otros enfoques más que podrían nutrir y aportar. Entonces, la idea es que de esta información, de esta bibliografía, de este material compartido, nosotros busquemos ir más allá, busquemos profundizar y busquemos, sobre todo, llevarlo al campo de trabajo. Muchas gracias, docentes. Hasta una próxima oportunidad. Les doy el pase con la señorita coordinadora. Señorita Naidelín, ¿está usted por ahí?